Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué dicha. Hoy, hoy es como todo un reto venir aquí. Yo dije que en lugar de traerme la botellita de agua ocupaba como una copita de vino, una carambada así, pero como uno no sabe a quién le hace la mala influencia en un domingo antes de mediodía, entonces aquí estamos bien portados con el agua, ¿verdad? Porque lo que venimos a hablar en realidad son de nuestras historias. Es como muy bien dijeron la chica aquí a cargo de la música divina, ¿verdad? Es un tema de el testimonio, lo que tenemos nosotros para decir. Y eso realmente es como, o sea, voy a hablarles de mi vida, ¿verdad? Entonces, vieran el berrinche que me hice. Honestamente fue como, es que mi vida no es como tan importante, como por qué les voy a hablar de mi vida. Entonces yo creo que de ahí viene que viniera como tan preparada. Esta es la Biblia, ¿verdad? Que la ando ahí porque si no mis Biblias se echan a perder, son una cosa terrible. Pero les cuento que esencialmente la razón por la que me parece súper valioso poder contarles sobre nuestras historias no tiene que ver tanto conmigo, sino tiene que ver con de quién voy a hablar. Cuando la gente lee la Biblia, ¿qué es lo que le dicen a uno? Primero, no sé si eso pasó. De traducción en traducción seguro se perdió algo, ¿verdad? Y después le dicen a uno, ¿y será que es verdad? O peor aún, de por sí eso fue hace tiempo, nada tiene que ver con uno. Esos son todas las reclamos, los alegatos, los pleitos que hace la gente con respecto a la historia de Jesús. Han tratado de mostrar muchas veces, no llegó lo que tenía que llegar, chiquillo, sorry. Muchas veces han tratado de decir que Jesús no existió, pero las pruebas son determinantes. Sí existió. Y aún así reclamamos, porque fue hace 2000 años. Entonces el asunto es, y todos los que nos paramos aquí al frente, lo hacemos porque demostramos que lo que pasó hace 2000 años sigue siendo vigente hoy. Esa es realmente la razón por la que venimos a hablar. Jesucristo viene, gracias corazón, muy amable. Jesucristo viene y nos cuenta que nosotros tenemos un papá en el cielo. Paréntesis. Le decimos papá porque es más fácil, porque eso de decir papá / mamá, mamá, papá, pepe, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Recordemos que Dios no tiene género, ¿verdad? Entonces usted podría decir que es mamá, podría decir que es papá, pero bueno, esencialmente lo que tenemos es alguien que nos ama, que nos quiere, que está en el cielo, y fue Jesús quien vino a contarnos cómo funcionaba eso. Entonces les voy a contar mi historia porque ustedes saben quién es él. ¿Cómo no? ¿En serio no saben? ¿Quién es? ¿Quién es? Alfredito no me puede fallar porque yo lo he visto, él es todo fierecillo. ¿Quién es? Happy. Happy. ¿Quién es Happy? El guardaespaldas de Iron Man. ¿A ustedes se les ocurre un puesto más inútil en el mundo? El guardaespaldas de Iron Man. Ese es Happy. Ajá. Pero sabemos quién es Happy. Sabemos quién es Happy, pero sabemos quién es Happy los que sabemos quién es Iron Man. ¿Correcto? Ok, hoy vengo a ser Happy. Aquí al frente soy así como tan inútil como el guardaespaldas de Iron Man, pero lo que quiero es que conozcan al Iron Man. Lo que quiero es que conozcan al que está detrás. Lo que quiero es que a través de mi historia poder dar testimonio de quién es ese Dios en nuestra vida. Y mi historia de fe en realidad se remonta a un montón de años atrás. Yo soy de las privilegiadas que empezó a caminar con el Señor mocosísima. Tengo que admitir que yo siempre escuché hablar del Señor por mis papás, los dos creyentes, pero era como que le hablaran a uno del vecino de al frente, que uno siempre sabe quién es el vecino de al frente, que uno siempre sabe quién es aquel Señor, pero no lo conoce. No es como algo personal. Pero cuando era una mocosilla como de 14, me ahí con mi papá a los 14, ¿verdad? En aquella época, ya por los 80s, no, por los 80s, 14, no, mentira, ya eran por los 90s, creo yo, no sé, ya me enredé, por ahí. La cosa es que, sí, son los 80s. La cosa es que yo no sé si ustedes recuerdan que de verdad uno era inocente en ese tiempo. Digo, es que no son como las de ahora. Yo quise poner esa foto por varias razones, pero una es que ahí yo tengo 14 años y voy para una fiesta de Halloween.
Ustedes han visto cómo se visten las chiquillas de 14 hoy para las fiestas de Halloween. Ah, ¿verdad? No se visten así. No, es que en esa época nosotros sí éramos inocentísimas, inocentísimas. Éramos súper buena gente, ¿verdad? Y resulta que yo me hago de un novio con el que de fijo yo me iba a casar, porque yo con todos mis novios me iba a casar, claramente, ¿verdad? Entonces yo con ese de fijo me iba a casar y el maestro era un toquecillo más jugado. O sea, yo estaba como de octavo y el maestro estaba saliendo de quinto año, ¿verdad? Y entonces el men era como bastante más, pulpo. Debe ser esa la forma más adecuada de decirlo, para decirlo bonito, ¿verdad? Y entonces yo estaba como incómoda, como que me incomodaba con la situación porque eso no me parecía muy afín con mi fe, pero no importa porque con él me voy a casar, no importa porque con él va a pasar todo, ¿verdad? Y resulta que el muy infeliz me deja, ¿verdad? Y cuando ese men me deja, yo sentí que el mundo se me iba a ir al piso, porque ahora sí, yo ya… Es que justo antes de eso yo hasta me creí que iba a llegar a ser monja. Ese era el nivel de panderetismo mío, ¿verdad? Y sí, muy importante, muy religioso, poco acercado a la relación con Dios, mucho acercado al deber ser, a la ley, a lo que debe pasar y a lo que no debe pasar. Entonces ahora yo me sentía la más mala de todas. Pero bueno, hay una estrategia para poder vivir con esto. Nadie se enterará jamás. Y nadie es nadie, ¿verdad? Aquí no hay mejor amiga, nadie es nadie. Pero resulta que las cosas no son tan sencillas cuando uno está caminando con el Señor. Esa historia mía a mí me recuerda mucho a otra historia que nosotros conocemos, que es cuando una mujer es agarrada en pleno adulterio, ella está pensando que nadie se va a enterar de lo que pasó y la agarran. ¿Verdad? La agarran en pleno adulterio, la exhiben frente a todo el mundo, ¿verdad? La tiran ahí frente a Jesús y entonces empiezan a decirle, maestro, la ley de Moisés dice que quien es agarrado en adulterio que lo apedreen, ¿verdad? Y claramente le están haciendo trampa, no era que de verdad les importara la ley de Moisés, sino es que si no la apedreaban fallaba la ley de Moisés y si la apedreaban estaba condenando a muerte a alguien y estaban bajo imperio romano, no bajo el imperio judío, por lo tanto también era un crimen. O sea, o le quedaba mal a los judíos o le quedaba mal a los romanos. Eso era lo que ahí estaba pasando, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes ser esa chica ahí medio desnuda en el piso diciendo que esto fue lo que hizo. Yo les aseguro que yo me sentía exactamente igual. La peor de todas, la más sucia, la más impura, la peor. O sea, es que en serio, la sensación era, ya no valgo nada, no hay nada más en mi vida, ¿verdad? Porque así se siente uno cuando está realmente en pecado. Así es como uno realmente se siente. Uno, esa no es la realidad. Eso es lo que está pasando dentro de uno. A ver, ¿qué creen que hay ahí? ¿Qué están viendo ahí? ¿Ah? ¿La vieron? ¿La vieron? Sí. Una culebra. Ah, no la habían visto. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? Le va a tocar porque usted es la única que la vio. Venga, cuénteles dónde está la culebra. Vaya, enséñeselas. Ahí sale un tirito. Venga, enséñeselas. Si yo voy me regañan. Le toca ir a usted. Vaya, enséñele la culebra. Sí, vaya, está bien. ¿Cuántos han visto la culebra? 2, 3, 4, 5, 6. Dele, a ver, para todos los que no la han visto. ¿A dónde está? Divina, ¿verdad? Ahora todos vemos la culebra. Ya o no, el señor. ¡Uy, sí, es cierto! ¡Qué increíble! ¿Todavía no la ven? Ahí donde la chica pasó el dedo se ve clarititica. No. Bueno, esa es la tarea de ellas. Han logrado sobrevivir porque se camuflan. Pero les voy a contar algo. Nuestro pecado es más o menos así. Nadie lo ve, a nadie le importa, pero uno siente que es el peor de todos. Pasa desapercibido ahí a la par. A mí me encantan las culebras, tengo que decir eso. Entonces yo a todo lado voy buscándolas, no las encuentro nunca. ¿Cómo es que no las encuentro nunca? Porque están así de escondidas. Pero nuestro pecado es así. Ni se ve, pero para nosotros es el peor. Es el peor. Y esa foto me gusta mucho porque además esa culebra no es venenosa.
pero uno siente que hay una culebra ahí terrible, que se ponga el pie ahí y moriré seguro. Porque así nos ponemos nosotros con nuestra propia vida y lo que nosotros nos acusamos. Nosotros nos acusamos. Nosotros. Si a usted le ha pasado, yo le invito a que me diga usted y yo me callo, pero ¿alguno ha oído la voz de Dios acusándolo? Somos nosotros los que encima nos echamos toda esa culpa y entonces nosotros nos sentimos como los peores, ¿verdad? Pero lo cierto es que desde el Antiguo Testamento, o sea, Jesús vino para que nos acordáramos de lo que ya había dicho, porque entre los religiosos habían olvidado lo que Dios había dicho. Pero ya desde el Antiguo Testamento, no les puse qué pasaje era. Chiquillos, creo que es Jeremías. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Dios siempre ha querido tener una relación personal con nosotros. A Él no le importa poner el dedo encima de su pecado. A Él eso no le importa. A Dios. A la gente sí. La gente es toda morbosa, ¿verdad? La gente es como, ¡oh, vea lo que hizo esa persona! ¡Uy, eso es malo! Estoy segura que es mala. Nosotros tenemos un chistecito porque todos tenemos esa tía especial particular, ¿verdad? Yo también tengo esa tía especial particular que un día me llama por teléfono y me dice, ¿verdad? Para que yo no me queme un rato el fondillo en el infierno por no haberte advertido. Te cuento que lo que vas a hacer es sacrílego. Y yo, buena nota. Hay gente que realmente está buscando encontrar el punto negro en la sábana blanca, pero ese no es Dios. Dios ha creado instrumentos, rituales, se ha inventado todo lo necesario para que usted se sienta libre de culpa. En serio, eso ha hecho en el pasado, que el cordero una vez al año y todo, pero hasta tenía la fecha para irlo a hacerlo. Tan seguro estaba Dios que usted iba a fallar que todos los años lo íbamos a volver a hacer. El cuento del cordero era eso, o sea, y si no tenía plata para, pucha, no tienen plata para cordero, de ahí un pajarillo. En serio, se inventó todo lo posible para que todos pudiéramos saber que una vez al año íbamos a estar libres de culpa y podíamos estar presentes frente a Él. Pero seguimos inventándonos razones para fallar. Y entonces el ritual era grandísimo. Entonces el ritual era que el sacerdote entraba, ¿se acuerdan? Allá los que no eran judíos, allá las mujeres, allá los hombres, aquí los sacerdotes y aquí el lugar santo y ahí el lugar santísimo. Una cortina ahí detrás donde el que se metía amarrado, porque si cuando entraba estaba en pecado se moría ahí mismo, todos lo jalaban con el mecate, porque yo no me iba a meter ahí, yo también me moría. O sea, el ritual era realmente complicado, pero todos los años entraba ahí y adivinen que están libres de pecado, salía a decir él, ¿verdad? Eso es como cuando uno se va a confesar, no importa lo que usted va a decir a la iglesia católica, le van a decir tus pecados están perdonados, ¿sí? O sea, en realidad se ha inventado montones de rituales para que nos sintamos libres de pecado. Pero nosotros somos los que seguimos condenándonos. Este caballero, Ezequiel Fatore, decía que lo mayor de nuestros patrones destructivos se da en nuestros silencios. Cuando uno habla, Dios nos da personas alrededor que nos hace mejores seres humanos. Lo primero que podemos hacer es sacar ese pecadillo oculto, ¿verdad? Y hacerlo público, porque no sé si ustedes han pensado, no sabemos el nombre de esa mujer adúltera, no lo sabemos, pero salió liberada directamente por Jesús y la comunidad entera tuvo que irse sin atacarla. Ustedes se imaginan al día siguiente, ¿cómo les fue? ¿Verdad? Ella así como, ustedes me querían apedrear, ¿verdad? Heme aquí, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan? ¿O no? O tal vez ella no logró perdonarse ella y siguió echándose encima que era adúltera. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Los de este lado o los de este lado? Los que vamos a aceptar la libertad que nos da Dios
o los que nos vamos a seguir autoflagelando por haber fallado? Acuérdense que uno de nuestros valores es que no somos perfectos, de verdad no se puede. De verdad no se puede. De hecho, al final de esta historia, enderezándose Jesús, acuérdense que estaba escribiendo en la arena, ¿verdad? Y no viendo a nadie, sino a la mujer, voy a contar la historia entera porque de pronto alguien no se la sabe. Llega la mujer adúltera ahí, ¿verdad? Y le dicen que la apedreen y entonces Jesús bueno, primero Jesús se baja a escribir en la arena para no mandarlos al carajo. Yo me imagino que ese era su contando hasta 10, ¿verdad? Y luego entonces se levanta y dice: el que primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por supuesto los más ancianos, sabiendo que nadie está libre de pecado, es que en serio todo lo que Jesús vino a refrescar ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los más ancianos son los primeros que dicen "Di no", y se van. Y entonces así se va toda la comunidad. Entonces quedan solo la mujer adúltera y Jesús. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Esta pregunta es importantísima. ¿Ninguno te condenó? Pausa un momentico. Jesús ya sabía sus respuestas, ¿verdad? Él realmente no estaba preguntando. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Sacándola de su enfrascamiento, haciéndola hablar y haciéndola responder: ninguno, Señor, ninguno. Ahora la hizo decir: nadie me está acusando. Nadie me está acusando. La saca de ese lugar, la hace hablar y la hace preguntarse: entonces vos te vas a acusar, si nadie te acusó ahora vos te vas a acusar. La hace empoderarse de su situación. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno y no peques más. Es muy importante que nosotros no estamos diciendo aquí que todo bien con pecar, porque al final pecar es como fallar el target, ¿sí? O sea, es como fallar el ideal de lo que nosotros podemos hacer. Siempre queremos ser mejores personas. En mi caso hay un chiste porque mi esposo y yo nos conocimos en grupos de jóvenes. Y los grupos de jóvenes les dan unos rides todos romanticones y entonces el último día todos se mandan cartitas de los amigos a las amigas y los que conocieron en un grupo y en el otro, y entonces la frase que siempre ponen los adolescentes es: nunca cambies, sos maravilloso, nunca cambies, nunca cambies. Y entonces mi esposo se enoja un montón y dice: ¿cómo nunca cambies? ¿Se imagina si fuéramos aquello? Sin madurar, sin crecer, sin mejorar, sin resolver. No, ¿cómo nunca cambies? Y es cierto. Siempre tenemos que estar mejorando, pero desde la lógica de que soy digno, de que soy digna, no desde que soy un poco basura ahí tirada en el piso, pecadora que no merezco. No, no, el Señor nos quiere dar libertad. Y la culpa es definitivamente una de las emociones más difíciles de manejar para el ser humano. Es como que si toda la ira, toda la rabia, todos los deseos de venganza, todo el rencor que nosotros tuviéramos hacia afuera, nos lo lanzáramos hacia adentro. Y como nosotros caminamos con nosotros todos los días, no se va. No es que nos podemos quitar de eso. Está encima de nosotros todo el tiempo. Entonces, por eso Jesucristo viene con la misión de librarnos de culpa, para que nosotros podamos ser realmente libres. Así terminó la historia de la mujer adúltera. Y la mía, en aquel momento era católica y tocaba hacer la confirmación. Y aquello de que yo no le iba a contar nada a nadie y que no iba a decir nada, pero tenía que confesarme, había que contarle al padrecito. Vean, ustedes no tienen idea de las filas de confesión el día antes de la confirma. Eran unas filas eternas y yo afuera y afuera, yo no voy a contar esto, ¿cómo voy a contar esto? Jamás que cuento esto. Fui la última en llegar donde el padrecito. Fui la última porque yo quería capearme en todas las posibilidades de la situación. Cuando llego, el padre se portó divino. Yo siempre le digo a la gente: ore cuando usted se va a acercar con el que se vaya a acercar para que el Señor le ponga gente linda, ¿verdad? Ore. Y en efecto,
el padrecito se portó divino. El padrecito me oyó así y como seguro hizo cara de, ay, lo que me viene a contar esta muchacha. Pero vea, yo les juro que no sé cuál es el pecado de ustedes, que Dios hace la misma cara de, ay, lo que me viene a contar este muchacho. A ver, yo convertí a Saulo, el apedreador de cristianos, en el más importante de la iglesia nueva. ¿Usted cree que me importa su pecadillo? Es en serio. O sea, si mi pecado les parece una tontería, les aseguro que el de ustedes a Dios le parece una tontería. Pero el sacerdote se portó muy lindo. Y entonces todo divino me escuchó y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, ¿verdad? Y entonces lo último que me dijo es, justo ese versículo que les dije, ya el Señor la hizo libre, ya usted está blanca como la nieve otra vez, no se preocupe, vaya mañana a recibir al Señor. ¿Y por qué les cuento esto? Porque mucha gente conoce al Señor en campamentos evangélicos, pero yo lo conocí el día de mi confirma. Porque al día siguiente yo fui sólida pidiéndole a Dios volverlo a recibir. Y cuando usted pide, Dios responde. En los lugares más extraños. Estoy segura que en ese lugar, si otra persona más conoció al Señor, ¿verdad? Fue excepción, porque acuérdense las confirmas y los eventos católicos, ¿verdad? Fotógrafos por todo lado, la gente hablando, la ropa, el vestido. Pero yo estaba tan conectada con el Señor que ese fue el día que yo conocí a Jesucristo, que entró en mi corazón y que yo dije, ahora Él vive en mí. Y algo diferente cambió. Ahí, justo ahí. Y yo doy testimonio de que definitivamente cuando usted entrega sus cargas a Dios, Él te asume con amor y te da la libertad de poder caminar en una vida nueva, con gran alegría, porque ahora sos hija de Dios. Una dignidad, una altura, una certeza, una seguridad que solo puede venir del que sabe, ¿cómo estábamos cantando? Que es más grande que las montañas, que es más grande que gigantes que puedan destruir. El que camina conmigo es un respaldo superior a cualquier cosa que puede venir delante de nosotros. Y así empecé a caminar yo en el Señor. Y conocí a este galán tan divino, ¿verdad? Ustedes vean ahí el look Daddy Yankee, ¿verdad? Ajá, sí, ¿verdad? Definitivamente. Y yo dije, aquí mi vida se resolvió, este es el hombre de mi vida, con este me voy a casar, ahora sí todo va a ser maravilloso, divino, precioso, encantador. Aquí ya ando por los 20, calculo yo. Bien, podría ser más, 20, 22 años debo tener por ahí, ¿verdad? Y ya nosotros estamos planeando boda, nos vamos a casar, la vida es perfecta, es un chavalo cristiano igual que yo, súper breteador, súper divino, súper encantador. Definitivamente vamos a vivir felices para siempre. Sí, ríanse, correcto, no, ¿verdad? Para siempre. Yo creo que ese es el para siempre más corto que yo he tenido en la historia. En serio, o sea, mi marido, palabras de él, no mía, mi marido dice que a él se le llenó la cabeza de llenen el espacio en blanco durante ese tiempo. Él mismo lo acepta, para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad? Fue terrible, el caballero realmente se desubicó montones. Yo hoy como trabajadora en salud mental, yo creo que de verdad estaba pasando por una situación muy complicada, pero en serio, todo lo que yo había conocido de él y todas las certezas que yo tenía de él no estaban. ¿Verdad? No estaban. Y la situación se empezó a poner complicada, 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 a nivel ya no era posible convivir juntos. Así de sencillo. No podíamos estar juntos. Y ahora yo estaba con un problema, porque ahora no estaba con el hombre que era mi esposo. Ajá, así salí de la iglesia católica, se los voy a contar. Mientras yo cobraba, a ver, voy a tratar de pasar el precio a lo que es hoy. Más o menos unos 75,000 colones por hora dando una charla. Ajá. Se las fui a regalar a la iglesia católica. Mi pasión siempre han sido los niños, ¿verdad? Ayudar a los papás a disciplinar a los niños con amor y firmeza para que sean hombres de bien y con su autoestima segura. Yo cobraba 75,000 colones por hora por esos talleres a la iglesia católica, se los fui a regalar para los papás de los chiquitos del catecismo. Era facilísimo, llevan al chiquito al catecismo, yo les doy la charla del otro lado. ¿Saben lo que me dijeron? Es que usted es una mujer que está sin su esposo
y por lo tanto no puedo tenerla en la iglesia. Y yo, ¿pero acaso es mi culpa? O sea, el infeliz fue él, ¿verdad? O sea, no puede ser. O sea, no puede ser. Eso me dijeron. Y así me fui de la iglesia católica. En realidad, sacadísima, ¿verdad? No fue que me fui como solita. Yo no podía creer que esa fuera la situación. Y ahora quedaba afuera, no crean que fácil, ya con 2 carajillos, ¿verdad? Sola. En ese momento, yo no sé si ustedes han pasado por ahí, pero uno se siente gorda, fea, echada a perder, no hay futuro en el mundo, ¿verdad? Nada que hacer. ¿Quién lo va a querer a uno con 2 carajillos? ¿Quién se va a fijar en uno con la vida absolutamente arruinada, verdad? Y en ese proceso es donde conozco la siguiente iglesia donde me acerco al Señor. Y esa historia me recuerda a una de mis historias favoritas, que es la de la mujer samaritana, que es una mujer donde está así, como de, no estoy con mi esposo, ya todo el mundo me vio el feo porque no estoy con mi esposo, sola no me pienso quedar, sola no me pensaba quedar, pueden estar seguros, ¿verdad? O sea, yo ya iba a estar legítimamente como la más señalada, ¿verdad? Igual que la dama se va a recoger agua a mediodía, a la hora que nadie más iba para que no estuvieran hablando por ahí, y esa es la que anda con fulano, vean, esa es la que anda con fulano, no era la que andaba con el otro, sí, anda con un montón. Exacto, entonces ella dijo, yo aquí la voy a decir a mediodía. Calculen ustedes el calor que puede hacer caminar por agua a mediodía. Y Jesús da una vuelta enorme para desviarse y llegar a ese pozo ese día a mediodía. Los judíos, que era Jesús, no hablaban con extranjeros, ella era samaritana, y menos con mujeres, y menos a solas, y menos ella. Sería que se está poniendo de acuerdo para verse después. Yo no sé, ¿verdad? O sea, todo mal, todo mal, todo mal si lo hubieran visto. A Jesús no le importó, se para, se sienta con ella, empieza a hablar, y entonces ella le dice que le dé agua. No, él le dice que le dé agua, ¿verdad? A ella. Entonces ella le va a dar agua y empiezan a conversar con el tema del agua, y una de las cosas más importantes es que él le dice, yo te puedo dar agua a vos, un agua que no se va a agotar. Y entonces ahora hace todavía un paso más. No solo se desvía para hablar con alguien, se desvía para hablar con alguien que es mujer, se desvía para hablar con alguien que no es judía, se desvía para hablar con alguien de mala reputación y da una grada más, se pone a hablar de teología con ella. Se pone a hablar de teología con ella y le da una dignidad poderosísima a esta mujer. Le dice, hablemos, sí, yo sé que va a venir, pero es allá donde ustedes dicen o aquí. Entonces Jesús le dice, no importa dónde va a ser, llegará el momento que donde estén ustedes pueden hablar con el Señor. Empieza a hablar de teología y Jesús le dice, yo soy. Eso es muy bonito porque a muy poca gente Jesús le dijo, yo soy. A muy poca gente, pero a ella fue una. Y es que esa es la forma en la que Dios trabaja en la vida de nosotros. Lo pudo decir la mujer samaritana y lo puedo decir yo en mi vida. Él me dio dignidad. Él me dio dignidad. Y entonces me llaman de todas las iglesias no católicas y me empiezan a pagar para que yo dé las charlas que iba a dar en la iglesia católica gratis, pero pagas. Y pagas. Pude empezar a apoyar a mis hijos a salir adelante. La foto está hecha tiza, pero es la que hay, chiquillos. Es una de mis fotos favoritas porque ese día era un paseo del kinder y ustedes verán que yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Y eran chiquititillos, eso es preescolar, no es ni kinder, eso es prekinder y materno, ¿verdad? Y yo iba sola con 2 hijos, ¿verdad? Y había que alzar a los 2 hijos, ¿verdad? Y yo empoderadísima como la más, ¿verdad? Súper llena del amor de Dios, caminé esa montañilla con los chiquillos y ahí estoy alzando a mis 2 pollos. La foto me encanta porque estábamos viendo el paisaje, nos llamaron y nos tomaron la foto. No estamos posados, pero para mí era muy simbólico. Yo subí la montaña sola con mis hijos, porque no importa lo que yo haya amado o ame hoy a mi marido, ese no es el amor que me alimenta, ese no es. El amor que me llena es el que viene de Dios. Y lo que me da la dignidad no es la aprobación de un ser humano, ninguno.
Es la dignidad que viene de que soy hija de Dios. Es la dignidad que viene de a usted que le importa, yo estoy con usted. Eso es lo que yo aprendí caminando con el Señor. Y la verdad es que me dio un muy buen lugar en la nueva iglesia. Muy buen trabajo, una gran dignidad, un apoyo. La gente me apoyaba de maneras increíbles. Tanto que una de las historias divertidas es que cuando finalmente se firmó el divorcio, eso es un cuento para otro día, pero de verdad me divorcié, ¿verdad? Cuando se firmó el divorcio, me llegaban a decir, Caro, no puedo creer que te divorciaste. Y yo consolaba a la gente. Vamos a salir adelante, no te preocupes. Ajá. Porque así fue, pero yo tenía un soporte detrás mío, una cantidad de personas diciendo, si Caro puede, yo puedo, y de verdad sirvió para que mucha gente se deshiciera de las malas pegas, porque hay muchos matrimonios que mejor de ahí hay que salir corriendo, ¿verdad? Porque en Jeremías 31:3 dice, yo te he amado con un amor eterno. Es que no necesitamos el amor de las personas si yo tengo un amor a nivel eterno. Cantábamos un amor perfecto. Si ya tengo eso, ¿para qué todo lo demás? Todo lo demás es secundario. Y qué bonito si aparece, pero si no, no lo necesito. No lo necesito. Eso es lo importante. Yo empecé a caminar con el Señor, a mis 14 años lo conocí. A los 15 dije, heme aquí, yo iré, y empecé a servir y trabajar con Él. A los 27 empecé a trabajar en iglesia, predicar en iglesia, dar consejería en iglesia, dar charlas, montones en lugares de iglesia, y empecé a enseñarle a la gente que la palabra de Dios tenía algo que decir para nosotros. Les enseñé que no era cierto que era machista. A los 29 conocí la persona que me enseñó a leer la Biblia con exégesis, o sea, entender las cosas en su contexto y poder decir, wow, que no era machista, más bien aquí Dios está diciendo que tenemos misma dignidad unos que otros. Gálatas 3:28, no importa si sos judío, griego, libre o esclavo, hombre, mujer, en Cristo Jesús somos uno solo. Ahí empecé yo a caminar. Mi historia ha sido muy poderosa porque Dios ha venido a la par mía siempre. Me ha dado una dignidad, un poder, una posibilidad de estar compartiendo con ustedes. Igual que hizo con la mujer de Samaria. Cuando tuvo toda esta conversación con Jesús, ella dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿Quién es la primera misionera en pueblo no judío en la historia de la humanidad? La mujer samaritana. Esa fue la primera, que ya no le importó esconderse y andar solita a mediodía. Se fue al pueblo a gritarle a todo el mundo. Ya se lo había olvidado con lo que ella misma se identificaba. Soy la impura, soy la sucia, soy de la que todos hablan. No, hombre, yo ahora tenía una gran noticia que contarle a todo el mundo. Y esa misma dignidad me la dio a mí. La condición en la que yo estuviera no importaba. Lo que importaba era el testimonio que yo podía dar del Dios que tenía y cómo nos levanta a mí y a todas y a todos. Y salir a hablar a todo lado fue lo que me dio unos niveles de dignidad importantísimos. Y ya no importó nada más. Suficiente dignidad para que el Calán decidiera volver. Pero ya les dije que esa es otra historia, ¿verdad? Hay una película, me hizo gracia, porque esta es la película. Pero acabo de ver que el teatro tiene la versión teatro aquí mismo y se las voy a quemar olímpicamente. Lo siento. Pero es una película que está hablando de trastorno obsesivo compulsivo. Ese es el TOC, ¿verdad? Y es súper interesante porque de lo que se trata la película, para no quemárselas mucho, ¿verdad? Es que cada uno tiene algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Y entonces los citan para verse con el profesional a cargo y el profesional a cargo no llega, ¿verdad? Y entonces la cosa es que se están empezando a poner en crisis todos y entonces a cada uno le toca prácticamente como ayudarle al otro, ¿verdad? Porque van a colapsar todos. Y todo se siente mejor cuando dejan de pensar en su propio problema. Así es. Cuando yo hablo en consulta con la gente, yo le digo, mire, la espiritualidad es la dimensión humana
más importante para transicionar entre lo bioquímico y en lo puramente mental emocional. Pero es indispensable, porque lo espiritual nos tiene que dar dos cosas. La dimensión, puedo contar con Dios Todopoderoso cuando todo está caído, o sea, tengo una mano con el Señor que me puede sostener cuando todo está caído, que es tan importante. Pero la número dos es que me da perspectiva. O sea, ¿quién soy yo en la humanidad? ¿Quién soy yo en la historia? Ubicate. Ubicate, o sea, somos una cositica en medio de todo, somos una arenita en medio de todo, una arenita valiosa, una arenita digna, una arenita amada, pero una arenita, no le des tanta importancia a las cosas que no son tan importantes. Y eso nos ayuda a superar las situaciones que a nosotros nos parecen caóticas, porque entendemos que en la dimensión más espiritual eso es solo un salto dentro de lo que estamos trabajando. Lo cantamos también. Juan 4:14, misma historia. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Sí, me había dejado el amor de mi vida. Sí, sola con 2 hijos. Sí, con una situación económica un toque compleja. Se portó divino, no crean. Me dio todo lo que podía, pero todo lo que podía no era suficiente, ¿verdad? Pero hay que decir que yo estaba inundada de amor, por todo lado, inundada de soporte. Los mejores trabajos que yo pude tener los conseguí en ese periodo de tiempo. ¿Saben por qué? Porque yo bebí del agua que el Señor me dio. No me faltó nada. Y además fue un manantial del que yo le daba a todo el mundo. Y entonces la gente venía y venía y venía y creía en ese Dios del que yo estaba hablando, porque era un testimonio vivo de que Él de verdad existía en mí. Y así empecé a crecer y entré a una iglesia preciosa, bellísima. Milton era mi jefe, le decía yo, ¿verdad? Me apoyaba montones, crecimos un montón, hicimos un montón de cosas bellísimas, empezamos a generar una iglesia, lo que uno dice, esto es lo que debería ser el cielo, ¿verdad? Y de pronto empiezan a haber unas fuerzas políticas fuertísimas, importantísimas, que empiezan a hacer temblar las bases de nuestra iglesia. Pero a ver, yo camino con Dios, claramente íbamos a ganarle a esas fuerzas que estaban por debajo, que podía votarnos a nosotros, y nosotros tenemos al Dios Todopoderoso dentro de nosotros. Y realmente me sentí como cuando el dedo de Thanos, ¿verdad?, echa pedazos cuando fallaste, ¿verdad? Fallaste. Todos esos que querían hacer daño y maldad y destrucción lo lograron. Y una iglesia tan sólida, tan poderosa, por la que habíamos trabajado tanto, se viene al piso. Para nosotros, porque ellos se la dejaron, dejémoslo claro, ¿verdad? A ellos les quedó todo, servido y en la mesa, ¿verdad? Y yo no lo podía creer, O sea, si yo había pensado que divorciarme del amor de mi vida y quedarme sola con los hijos era lo más difícil, es porque no había pasado por esto. Cuando uno se queda sin iglesia es un bombazazazo, porque la iglesia es la socialización, el tiempo libre, el amor, el apoyo, el soporte, tu cotidianidad. O sea, es de aquí nos vamos para allá, aquí nos va, la llamada, jale, tomemos café, hagamos una cosa. Tu proyección, el lugar donde puedes servir, donde puedes estar en todo lado. Usted les pregunta a ellos, van a decir, no nos echaron. No, solo nos dijeron que ya no podíamos servir, porque no coincidíamos en valores. Y si a usted le dicen que no puede servir y tiene esta personalidad que le están diciendo, chao contigo, ¿verdad? No, fueron más dulces. Me dijeron que iban a encontrar un hombre, varón masculino, que también fuera psicólogo, pero que tuviera estudios en Biblia. Ah, dale. Ajá, sí, eso me dijeron, para ser exacta. Y que por eso me ponían afuera. Así fue. Yo sentí esencialmente que me moría. La depresión total, todo está perdido, aquí no hay nada que hacer. Y esa es la misma historia que podrían contar los que venían caminando por Emaús. Y allá está Jerusalén, y ahí estaba donde habían caminado con Jesús.
y acababan de crucificar a Jesús, esos están diciendo, de ay, nada que hacer aquí, nos fuimos, ¿verdad? Todo se fue al carajo. Igualitos que Caro, ¿verdad? O sea, todo está perdido, este Dios debió haber sido pura paja, yo que me lo creí, nadie me tiene de maje, volviendo a creer en cuentos de hadas, ¿verdad? O sea, realmente iban bien deprimidos, pero ¿quién empezó a caminar con ellos? El mismísimo Jesús. No importa de qué iglesia está saliendo, las razones por las que está saliendo, vuelva a derecha o izquierda, porque yo le garantizo que Jesús camina a su lado. Se lo garantizo. Y en la conversación van contando una cosa, van contando otra, y entonces en algún momento caen en cuenta ¿con quién es que estoy yo a la par? A mí me pasó igual, yo lloraba sangre. Recordemos, ¿verdad?, que esencialmente ese era mi todo, también era mi lugar de trabajo, era mi todo, ¿verdad? Entonces en uno de los días más depres, ¿verdad?, yo estoy entrando en ese lugar enorme por el que habíamos trabajado para estar y estoy ahí llorando, ¿verdad? Yo, Señor, ¿cómo puedes permitir que esta tu iglesia quede en manos de este carajo, ¿verdad? Y me respondió con la misma dulzura que le respondió a los que caminaban con él en Emaús. ¿Es en serio, Carolina? ¿Usted cree que esto es mi iglesia? ¿Usted cree que esto es mi iglesia? ¿Verdad? Y yo, ¿en serio usted cree que esto es mi iglesia? Yo superé la Edad Media, yo superé la conquista en España. Esta carajada nada, esta carajada nada. Y yo, sí es cierto, perspectiva. Ya esas lecciones las había aprendido. Perspectiva. Que se deje en la tierra, que se deje en el cemento. Esto no es su iglesia. La iglesia del Señor es mundial, es universal, es más poderosa que esto que está aquí. Recoja los chunches y vuelva a otro lado. Eso es lo que nos tocó. Porque esencialmente, con la misma dulzura que les respondió a ellos, qué torpes son ustedes, les dijo, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros torpes y nos quedamos en el bache, en la caída y no en la levantada? ¿Cuántas veces se nos ha olvidado que el sufrimiento es parte de esta vida? Esto todavía no es el cielo, aún no estamos en el paraíso. La vida sigue siendo complicada. Nos prometió abundancia, pero no felicidad perpetua. Es muy importante que si el Cristo sufrió y yo soy seguidora del Cristo, me va a tocar un poco de esa tanda. Y me encanta porque termina diciendo, les explico desde Moisés a todos los profetas, no es distinto. No es distinto el Antiguo Testamento y el Nuevo. Jesús tuvo que venir a explicarnos lo que no habíamos entendido del Antiguo Testamento. Tuvo que hacerse carne y caminar por aquí para tratar de que entendiéramos que Dios nos amaba con amor profundo, eterno, que nos quiere libres. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Ven que está desde atrás? Si Jesús vino a volverlo a explicar porque no le habíamos entendido. Además vino para que lo pudiéramos conocer todos y que no se quedara en el grupúsculo de los judíos. Pero ese es nuestro Señor Jesucristo, del que yo doy testimonio, por el que puedo dar historias sobre historias. Les voy a contar lo que textualmente, ¿verdad? Dice, gracias, de lo que dice realmente lo que es testimonio. Esto según el diccionario usual del Poder Judicial, o sea, si usted es testigo, esto es lo que se supone que usted es, una declaración que hace un testigo en el proceso, una manifestación acerca de alguna cosa o persona. Un documento que un notario, algún escribano extiende en el cual se da fe de alguna cosa o hecho. Una argumentación o explicación de la certeza de algo. Las historias que vamos a escuchar este mes son historias de quienes estamos diciendo que
nuestras historias dan fe de que estas historias están hablando de Dios que sí te ama. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando testimonio para decirle a usted, sí existe. Sí existe, doy fe de que sí existe. Sí se mete en tu vida. No es nuestro rayo el agnóstico. Dios sí se mete en nuestra vida. Sí nos ama, sí influencia, sí apoya, sí nos guía, sí nos da luz, sí está con nosotros en la dificultad. Él está a nuestro lado todo el tiempo. Es cosa de que volvamos a ver a nuestra derecha e izquierda. Me sopla mi hijo que el versículo que no les dije, el de blanco, como que nuestros pecados, aunque fueran rojo como el carmín, queda blanco como la nieve, es Isaías 1:18. Una vez vi un meme que me pareció demasiado divertido, ¿verdad? Si yo digo que Dios es Dios, y por lo menos yo, acuérdense aquí que tenemos libertad en todo lo que no es esencial. Por lo menos yo no puedo creer que solo haya vida inteligente en este planeta si el universo es tan grandote, ¿verdad? Entonces sí, mi Dios es el de aquí, yo creo que es el Dios de todos los demás, ¿verdad? Pero vi un meme que me pareció demasiado divertido. Están unos aliens hablando con unos humanos y están hablando de Jesús, ¿verdad? Y entonces los humanos están diciendo, oh sí, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y entonces le dicen los aliens, ¿cómo? La segunda venida de Jesús, Él va a nuestro planeta todos los años. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ustedes cuando Él vino? Ajá, me encantó eso, porque dentro de uno de los trabajos que tuve que hacer en un curso con Irene Fulques de la UL, uno de los trabajos que me tocó hacer, la pregunta era, ¿es nuestro Dios sádico? ¿Es nuestro Dios sádico? Digo, porque mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Latigado, clavado, puñalado, ajá. ¿Es nuestro Dios sádico? No, definitivamente no. Lo que pasa es que este es el mundo que tenemos. Y si Jesús se levanta y dice, son libres de todo, ¿verdad? Y ustedes deberían estar atendiendo a los pobres, y el mundo será de los que trabajen por la paz, y hay un único Dios verdadero, ajá, al único que le adivine qué iban a hacer con él. Y él estuvo dispuesto a pasar por ahí porque ni modo. Y lo que Dios hizo en su perfección fue alinear el momento histórico para que ese sacrificio se pudiera emular con la muerte del Cordero, que era lo que ellos sabían que se usaba para liberarlos de pecado, y alinearlo en el momento histórico perfecto para que usted y yo hoy en un paisito en el centro de Centroamérica conozcamos de Jesucristo, porque la historia permitió que al suceder ahí se propagara por el Imperio Romano, usó el Imperio Romano para propagar su mensaje y que nos llegue hasta hoy. ¿Se acuerdan aquello que dice Dios escribe recto líneas torcidas? No es un versículo, dejémoslo claro. Pero esa idea es más parecida como en Romanos 8:28, que dice, para los hijos de Dios todo les es para bien. Dios realmente usa todo para el bien de sus hijos. Y por eso, de lo que quiero hablarles, es de que doy testimonio de que la muerte de Jesucristo en una cruz trae libertad de los pecados, pero trae libertad del encargo humano, pues ya no le tengo que quedar bien a la gente, ni él le quedó bien a la gente. Siendo el Hijo de Dios, igual lo crucificaron, no es ahí, pero conectado con el Maestro, Él vive y usted y yo tenemos vida eterna. Ese es el testimonio que yo vengo a dar el día de hoy. Porque cuando murió Jesucristo, la cortina del lugar santísimo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra se partió y las rocas se rompieron. Porque ya no había intermediarios, no necesitamos un sacerdote que nos diga si estamos limpias o no, no necesitamos un pastor que nos dé cobertura, no necesitamos estar casadas para poder estar bien, no necesitamos nada, no es necesario ningún intermediario. Jesucristo vino para enseñarnos todo
todo lo que Dios tenía para nosotros y morir como tuvo que morir si era necesario para que usted y yo entendamos que su amor, su libertad y su compañía es lo que tenemos, dignidad de hijas de Dios. Y ahora nuestra identidad está dada en que Él nos alcanzó con su amor. ¿Me acompañan a orar? Gracias. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por el privilegio de conocer tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque en medio de la historia, la violencia,